Aquí estamos contentos a esta hora de la mañana porque tenemos una visita de lujo. Lo hemos venido viendo en distintos programas. Nos tocó a nosotros ahora. Está Luis Eduardo Megliolis, un amigo conocido, periodista de siempre. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludarte. Buen día, Romina. Hola. Es un gusto, ¿Cómo la le verdad. ves? Sí, Yo decía, sí. ¿me va a tocar un día? No, nosotros decíamos, nos va a tocar, No. Luis. Bueno, estamos en la previa digamos, en la previa a lo que se viene, a lo que es el 24 de marzo de cada año, Día de la Memoria, Verdad, Justicia. Recordamos aquel golpe de Estado de 1976. Dijimos, ¿quién mejor que Luis Eduardo Meglioli que nos ayude a reconstruir, a recordar lo que fue esa instancia, esos momentos en que estaba presidiendo el país María Estela Martínez de Perón, viuda de Perón, que había muerto, fue el 76, murió en Perón murió un año antes, ¿no? 74, 2 años antes. Y bueno, creo que resultó detenida Isabelita, ¿no? Y bueno, y se desata lo que se desata a partir de ese momento hasta 1983, con bueno, un saldo de ni más ni menos que 30.000 desaparecidos y un país absolutamente en ruinas, con una política económica que benefició a muy poquitos y bueno, perjudicó a la mayoría y a la industria, a la producción del país. ¿Podemos reconstruir aquel momento, esa tensión? Porque bueno, fueron los militares, pero hubo ahí también un apoyo por eso, cívico, político. Exacto. Que instó Cívico, que fue a golpear los cuarteles justamente. Cívico, ¿no? y iglesia. Sí, eclesiástico militar, también. eclesiástico. Sí, efectivamente. Bueno, fue algo casi como anunciado, porque hasta Balbín, el dirigente radical, de alguna manera, en los primeros meses de septiembre, digamos, del año 76, entre enero y febrero, había dicho, no, se va a mantener la democracia, pero ya en marzo comenzó a escucharse también en algunas voces importantes, como la del propio Balbín, que pareciera que no va a ser así y que se va a interrumpir. Pero nadie hizo nada desde la política. Yo siempre me acuerdo del discurso de Balbín cuando muere Perón. Este viejo adversario despide un amigo. Claro, este viejo adversario despide un amigo y le dice al final, nosotros los partidos políticos estaremos a su lado, señora Presidente, para defender las instituciones argentinas que usted simboliza en esta hora. Y evidentemente pobre, es un hombre que, digo pobre porque bueno, puede ser una crítica a un hombre que ha sido un gran político, ¿no es cierto? Pero no se cumplió, los políticos no estuvieron en su lugar y bueno, se produjo este golpe tremendo, ¿no es cierto? Porque el golpe en sí, bueno, habíamos tenido tantos golpes desde 1930 que nunca imaginamos que hubiera sido tan violento, más allá que el de Perón en el 55 lo fue, con las bombas bombardeando en pleno centro, sí. Pero lo que viene luego es que, bueno, Isabel Perón estuvo 5 años detenida. Primero un tiempito en... ¿Tantos años? Sí, ya fue liberada en 1981. Y al poquito tiempo, antes del mes, se va a España, ¿no? Pero ella estuvo primero en Neuquén, en el Mesidor, en la residencia famosa del Mesidor, poco tiempo ahí, y luego pasa a Azul, este lugar perteneciente a la Armada, que está en Buenos Aires, bueno, que podemos decir que fue una prisión, sí, no era una celda de la cárcel, pero esta señora, que vamos a decir lo que queramos, lo que quiera decir incluso que nos están viendo, que era una bailarina, que era una ignorante, todo lo que vos quieras, pero es una mujer a quien conoció Perón en Panamá, ¿no es cierto?, en ese largo exilio. ¿Ella actuaba en un espectáculo? Actuaba en un espectáculo. Una noche, cuando llega a Panamá, le dicen que había un espectáculo de un ballet argentino. No olvidemos que ella nació en La Rioja. De paso lo vamos a decir, el 4 de febrero de 1931. Por eso acaba que actualmente tiene 90 acaba de cumplir 94 años, ¿no? Claro. Era una chica muy joven en ese momento, 41, 51, 61. 20 y pico de años. Sí, 20 y pico de años, no llegaba a los 30. Se casó incluso con 29 años, claro, porque se casó en el año 60 en Madrid. Y bueno, conoce a esta señora y él necesitaba una secretaria en realidad, pero no es que se enamoró de ella ahí,
Pero bueno, entró en una relación que fue aparentemente querida por los dos y la relación siguió. Si me permites, no quiero irme de lo que me preguntabas, pero sí, ellos tuvieron que casarse, quizás no era la idea de casarse, pero Franco, que fue el dictador Franco, con todo lo que Argentina le había ayudado a España bajo la dictadura, ¿no es cierto?, en tiempos en que España estaba aislado después de la Segunda Guerra. Bueno, Franco no lo recibió. Mucha gente puede decir, sí, porque Perón era un facha que se reunía con Franco, estuvo con Mussolini antes. No, no lo recibió nunca Franco. Lo puedo decir porque lo investigué en España. La única vez que se vieron Franco y Perón fue cuando Cámpora, presidente, fue en el 73, ¿no es cierto?, en julio del 73, a buscarlo a Perón, se producen las elecciones, llega Cámpora acá, renuncia. Sí. Vienen las elecciones del 23 de septiembre de ese año 73, gana Perón, bueno. ¿Y por qué tuvo que casarse, decís vos? Bueno, ¿por qué tuvo que casarse? Porque se lo exigió Franco. Ah, Franco le pidió que se tenía claro, que casar. Usted no puede estar en concubinato en mi país. Sí, sí. Bueno, cosas propias de la época. De este hombre, de Franco, más que nada. Usted tiene que casarse. Y bueno, y se casó en Madrid. Él todavía no vivía en la Quinta y 7 de octubre, porque en realidad ese es otro tema. Perón no tenía un peso. Todo lo que quieran decir, que el exilio, que cómo se movió, en realidad fue siempre asistido económicamente por Jorge Antonio, un personaje del peronismo muy no conocido porque no fue popular, pero sí un empresario que había trabajado en la época de Perón en Buenos Aires, etc. Después John William Cook, que fue un hombre de izquierda también muy interesante, que fue un poco el quien intercedió entre Frondizi y Perón cuando Frondizi le pidió los votos en el 58, ¿no es cierto? Quizá no pareciera que nos estamos yendo, pero estamos hablando del exilio de Perón, que tiene que ver con todo esto, porque nace ahí en la relación con Isabel, ¿no? Luis, quería consultarte. A través de lecturas o de distintos capítulos publicados, siempre Isabelita o María Estela Martínez ha sido como una figura incómoda de describir o de recordar para la historia argentina. ¿Por qué? Incómoda también para el peronismo. Y bueno, incómoda porque lamentablemente existió un personaje acá nefasto que ustedes conocen, que se llama José López Rega, que realmente, primero ella no quería ser candidata a vicepresidenta para nada. Recordemos que la idea era que fuera Perón-Balbín, en primer lugar la fórmula. Por algo Balbín lo visitó a Perón, fue la primera vez que se vieron, cuando Perón vino la primera vez. Y bueno, hubiera sido una fórmula que a lo mejor hubiera evitado el golpe. Pero, porque el golpe un día se iba a dar, evidentemente los militares lo tenían un poco claro, no se habían quedado conformes con que Perón volviera al poder, ¿no es cierto? Más allá que había vuelto un hombre con muchos años, ¿no es cierto?, con 76 años, cumplió 77 en el gobierno, que fue con la edad con la que murió. Pero quiero decir esto, Perón tampoco estaba en su ánimo a esa edad ser candidato. Fue candidato, evidentemente, era el candidato. ¿Y él eligió a su esposa como candidata a vicepresidenta? En realidad fue una sugerencia, una propuesta, una insistencia de López Rega. De López Rega, porque era una manera de manejar el poder. Y muerto Perón, ella no tenía absoluta él sabía libertad que Perón, porque Perón no había venido muy bien. Recordemos que un mes antes de venirse de España, en Barcelona, fue operado por el doctor Cosio, un hombre que también fue muy conocido acá, un médico argentino. No era la idea de Perón. Es decir, está bien, lo aceptó, Perón fue la fórmula, con una cantidad de votos impresionante, ¿no es cierto?, de aquel 23 de septiembre del 73, pero en una situación tan compleja, no olvidemos que a los 2 días de la elección fue asesinado uno de sus manos derechas también, que fue Rucci, pero si hay alguien dañino en el peronismo que bueno, contribuyó hasta que los militares se entusiasmaran en todo esto,
fue José López Rega. Sí, fue López Rega. Sí, sin que duda, por suerte porque, se fue antes. Pero yo me imagino también a Isabel Martínez de Perón, sin cero experiencia política ni trayectoria, de repente verse presidenta de un país. Sí. Semejante presión Sí, necesitaba y agarrarse que no de es algo. menor, ¿Cómo perdón, haces? y digo este dato digo que pareciera obvio, pero que era la primer presidenta mujer. Claro, Todo sí. lo que eso conlleva ya en los 70, ¿no? Claro, si bien había sido Sí. presidenta, cuando hablamos de la primera presidenta mujer, a veces decimos que es Sí, que Cristina nunca Fernández. fue electa como presidenta. Sí, pero Bueno, digo, claro, sí, claro. sí. Pero Cristina, bueno, quedó en ese rol. Sí. que Cristina fue presidenta electa, ¿no es cierto? En el caso de Isabel, fue Le vicepresidenta. tocó. Bueno, pero fue presidenta, nadie va a decir que no. Pero bueno, podemos decir tantas cosas de esta señora en el exilio primero. Bueno, cuando llegan allí, evidentemente, como digo, se fueron a una residencia que les fue pagada por un empresario amigo de Perón, y luego con el acuerdo de Perón-Frondizi viene el dinero que es pública, la cantidad de dinero. Si me lo preguntas, no recuerdo ahora el monto, pero bueno, yo cuando lo entrevisté a Isabel, yo la entrevisté en 2 ocasiones. Una hice acá estoy el día que, eso está frente a la Audiencia Nacional, ese café, el día que la llamaron, el juez Garzón, ¿te acuerdas del juez Garzón? Claro. El juez Garzón la llamó por los españoles desaparecidos en Argentina durante su gobierno. Bueno, y ella, yo estuve también en un momento con Garzón, es un gran juez, un hombre muy interesante, ha dado muchas vueltas, después estuvo acá en la Argentina también, en el gobierno de Cristina, acompañándola, un hombre muy inteligente. Pero él dice que lo que ella le dijo, además ella me lo dijo ahí también, yo fui un títere de las Fuerzas Armadas. Es decir, no solo de las Fuerzas Armadas, sino de López Rega. No olvidemos que hasta hubo una cachetada de López Rega a Isabel delante del ¿cómo se llama el custodio que tiene siempre al lado del presidente? Tiene un nombre. Tiene un Del nombre, ayudante, sí. digamos, del presidente, de la presidenta, que tuvo que actuar el hombre, lógicamente era su obligación. Estaba violentando a la presidenta. Hasta eso ha sucedido. Y bueno, y con Perón, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaba López Rega? Y estaba ahí también porque los médicos dicen que en las tardes, Perón, su lucidez llegaba hasta las 14 como presidente. Después podía, pero entonces, hasta el famoso decreto de la AAA. ¿Qué fue la AAA? Después hay mucha gente joven que por ahí escuchó hablar. ¿Qué fue la AAA y qué papel tuvo en este desenlace del 76 con el golpe de Estado? Y bueno, tuvo el papel de que los militares lo usaron como argumento que aquí había una guerra entre la AAA y los montoneros, ¿no es ¿Que era cierto? Asociación Antiterrorista Argentina o algo No, así? Asociación Anticomunista. Asociación Anticomunista Argentina, sí, es sí. la AAA. Y bueno, la creó López Rega. No olvidemos que el único rango militar que había tenido López Rega es el mínimo, ni siquiera sargento, era cabo, pero bueno, pasó a ser, lo ascendieron, porque a él se le ocurrió, ¿no es cierto? Entonces pudo ordenar. No se le conocen muchas reuniones a López Rega con los militares, pero sí hubo. Ahora, volviendo a esta señora, que bueno, que estamos recordando el momento en que cae el gobierno sí, democrático, porque podemos decir todo lo que queramos de Isabel Perón, podemos hablar de la violencia de entonces, de la AAA, pero estamos hablando de un gobierno democrático, sí, que no había llegado por acuerdos con otros partidos tan importantes, sino que bueno, con el 60 y pico % de los votos había sido muy importante. Y que bueno, a partir de ese momento esta señora es detenida, como digo, recién fue liberada en 1981, cuando se traslada a España. Y en Madrid vive muy cerca del Museo del Prado, estaba en un departamento grande, que no accedía a nadie, ni Menem. Hay una anécdota de cuando Menem, gobernador de La Rioja, ya pretendiendo ser presidente, con la idea de ser presidente, era Alfonsín el presidente, va a Madrid, le toca el timbre en la calle Moreto número 3, ese era el domicilio de Isabel, como te digo, a media cuadra del Museo del Prado, pleno centro de Madrid. Le toca el timbre y no atiende nada, es decir, no lo atienden. Entonces pregunta a una vecina y él dice, mire, le voy a dejar estos gladiolos, ¿no? Unos gladiolos le debo. Y el fotógrafo, yo trabajaba en ese momento para la revista Gente, el gráfico, para la editorial Atlántida. Yo hacía guardia. Y guardia porque en Buenos Aires querían alguna palabra de Isabel Perón.
que finalmente la conseguí, está la foto también por ahí en la revista. ¿Le deja los gladiolos y qué? Bueno, los gladiolos. Le deja los gladiolos y cuando él vuelve, por las dudas, vuelve a los 15 minutos a tocar el timbre, encuentra los gladiolos en la basura. Porque ella se lo habían dado y dice, ¿estos gladiolos por qué están acá? No, se les he dado a la señora, pero los tiró ahí nomás. Los tiró, le dije que era de parte suya. Bueno, ese fue un disgusto. Más evidente. claro, échale agua. Sí, ese fue un disgusto, bueno, pero que se lo digirió Menem porque después se volvieron a ver. Tenemos que ir cerrando. Porque... Sí, perdón. Bueno, el tema es que Isabel, las vecinas decían, parece que Isabel quiere hacerse monja, porque viajaba, ella salía nada más que para ir a misa, enfrente, que es la iglesia de los Jerónimos, se llama. Y yo me acuerdo, yo la entrevisté muy poquito ahí en ese momento, pero después ya, como te digo, 5 años después, que era la foto que veíamos recién, es cuando la entrevistó, después que es citada por el juez. Yo creo que bajo ningún punto de vista, ni porque ella era una mujer sin conocimiento, por donde lo mire, no es la primera, ¿eh? No olvidemos que Ronald Reagan fue presidente de Estados Unidos siendo un actor sin haber pasado por el secundario siquiera. Sí, sí. Bueno, entonces no es la primera vez que un presidente, pero no la dejaron gobernar, eso también es verdad, y bueno, y los militares aprovecharon lo que parece que hacía tiempo querían hacer, volver al poder a solo 3 años de haberlo dejado, ¿no? Okay. Bueno, Luis, ha sido un verdadero placer recordarnos todo ese momento histórico previo a lo que fue el golpe de 1976. Muchas gracias. Y vamos a recordar que también... sí, el lunes tenemos un programa especial. Vamos a ver también una entrevista con uno de los miembros de la agrupación Hijos, con Gabriel Farías, que nos va a contar... bueno, son 30 años de Hijos San Juan ya, claro, del año 95 a hoy. Así que creo que va a ser muy interesante que lo escuchemos. Bueno, en mi caso también vamos a hablar con quien sigue una generación comprometida con los derechos humanos. Y estamos a recordar 2 grandes mujeres siempre vinculadas a la defensa de los derechos humanos, que es Lucy Collado y Rosita Collado, que estuvo hasta la última marcha con un bastón, apenas pudiendo caminar, pero yendo siempre y siempre defendiendo los derechos, no solamente los derechos humanos en general y los derechos de cada una de las parcialidades. La querida directora. Vamos a hablar con su sobrina y con la hija de Lucy Collado para recordar toda esa historia de compromiso, ¿no? Rosita, la querida directora del Colegio Central. Sí, era directora del Colegio Central.